Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo muy relevante para los diabéticos, el daño en los nervios. A esto se le llama neuropatía diabética. Es una complicación común de esta enfermedad y ocurre porque los niveles altos de azúcar en la sangre, especialmente si no se controlan bien, con el tiempo pueden dañar los nervios y reducir el flujo sanguíneo hacia las fibras nerviosas. No está solo en esto. Aproximadamente la mitad de las personas con diabetes desarrollan algún daño en los nervios. Los síntomas a menudo tardan años en aparecer. A veces el daño ya está presente cuando te diagnostican la diabetes, sobre todo si la enfermedad se ha desarrollado despacio. Tienes más riesgo de sufrir este trastorno si tus niveles de azúcar han sido altos, si llevas muchos años con diabetes o si eres mayor. Otros factores que aumentan el riesgo son tener la presión arterial alta o el colesterol alto. Los síntomas varían mucho porque dependen de qué nervios estén afectados. Lo más común es que resulten dañados primero los de los pies y las piernas. Puedes sentir un hormigueo, ardor o un dolor profundo en los pies o solo en los dedos. Con el tiempo, estos problemas pueden extenderse a las manos. A medida que la afección avanza, puedes perder la sensibilidad en esas zonas. La pérdida de sensibilidad en los pies tiene consecuencias importantes. Puede que no te des cuenta si pisas algo puntiagudo o si te sale una pequeña herida o ampolla. Tampoco notarías si algo está demasiado frío o caliente al tacto. Además, la piel de los pies puede resecarse mucho y agrietarse. El daño nervioso no se limita a las extremidades, también puede afectar los nervios que controlan procesos internos importantes como la digestión. Esto puede ralentizar el movimiento del estómago, un problema llamado gastroparesia, y dificultar la asimilación de nutrientes. Puedes sentirte lleno muy rápido, tener ardor de estómago, hinchazón, náuseas, estreñimiento o diarrea. A veces incluso puedes vomitar horas después de haber comido. Estos problemas estomacales casi siempre ocurren cuando ya hay daño severo en los nervios de pies y piernas. Los nervios del corazón y los vasos sanguíneos también son vulnerables. Si se dañan, podrías sentirte mareado al levantarte, lo que se conoce como hipotensión ortostática, o que el corazón lata muy deprisa. Algo muy serio es que este daño puede hacer que no sientas la angina, ese dolor en el pecho que avisa de una enfermedad cardíaca o de un posible ataque al corazón. Otros nervios que pueden verse afectados son los relacionados con la sexualidad. En los hombres puede haber problemas para conseguir erecciones. En las mujeres, sequedad vaginal o dificultades con el orgasmo. Un síntoma preocupante es no ser capaz de darte cuenta de que tu nivel de azúcar está bajando demasiado. Esto se llama hipoglucemia inconsciente. También pueden surgir problemas con la vejiga, como escapes de orina o la incapacidad para vaciarla por completo. Además, es posible que se sude demasiado en momentos inusuales, como estando en reposo o con temperaturas frescas, o por el contrario, sudar muy poco, especialmente por los pies. A veces, el daño afecta solo a un nervio concreto, por lo que se siente dolor en una zona específica, como la muñeca, el pie o incluso alrededor de un ojo, lo que puede dificultar el movimiento de este o causar visión doble. En otros casos pueden alterarse varios nervios a la vez de forma súbita, lo que produce dolor o debilidad en la espalda, el pecho o los muslos. Estas alteraciones a veces mejoran con el tiempo. ¿Cómo se detecta el daño nervioso? Tu médico te hará un examen físico. Evaluará tus reflejos, cómo percibes el tacto, la temperatura, la vibración y el movimiento. Te preguntará sobre tus síntomas. Es vital que le cuentes cualquier molestia como dolor, debilidad o cambios en la digestión, al orinar o en tu función sexual. A veces, para confirmar el diagnóstico, se necesitan pruebas especiales como estudios de conducción nerviosa o del vaciado del estómago. También pueden revisar si tus niveles de vitamina B12 son normales, ya que su déficit puede causar síntomas similares. Hablemos de lo que puedes hacer. Aunque el daño nervioso debido a la diabetes no tiene una cura completa, es posible frenar su avance y aliviar los síntomas. Lo más importante que puedes hacer es controlar tu nivel de azúcar en sangre. Esto se consigue comiendo alimentos saludables, haciendo ejercicio regularmente, revisando tu azúcar con la frecuencia indicada por tu médico y anotando los resultados para entender qué afecta a tus niveles, así como tomando tus medicamentos, ya sean pastillas o inyecciones, exactamente como te los hayan prescrito.
Mantener tu azúcar en el rango ideal también ayuda a que las medicinas para los síntomas sean más efectivas. Tu médico puede recetarte fármacos para tratar síntomas específicos como el dolor en las extremidades, problemas digestivos, dificultades de vejiga o problemas sexuales. También existen tratamientos para la presión arterial a la que puede afectar la neuropatía diabética. En algunos casos, una férula o un dispositivo pueden ayudar con un nervio específico. Hay un aspecto crucial, especialmente si tienes daño nervioso en las extremidades inferiores: el cuidado diario de tus pies. De ello ya hemos hablado aquí. Como puedes perder sensibilidad, una pequeña herida podría pasar desapercibida y no curar bien, lo que puede llevar a problemas muy serios. Acostúmbrate a revisar tus pies todos los días buscando cualquier señal: ampollas, cortes, grietas, llagas. Si te cuesta ver bien, usa un espejo de mano o con aumento. Usa calcetines y zapatos que te queden bien y sean cómodos. Los zapatos de tipo deportivo con buen soporte suelen ser una excelente opción. Es fundamental que uses zapatos siempre, incluso dentro de casa, para proteger tus pies. Córtate las uñas rectas. Pídele a tu médico que te examine los pies en cada visita. Puede que él detecte algo que a ti se te haya pasado. Y no esperes, busca tratamiento médico rápido para cualquier problema en el pie, por pequeño que parezca. El buen cuidado de los pies es vital para prevenir complicaciones graves como úlceras, infecciones o, en el peor escenario, la amputación. Además del control del azúcar y el cuidado de los pies, hay otros hábitos que te benefician. Si fumas, dejarlo es muy importante, ya que el tabaco empeora la circulación y puede empeorar la neuropatía. Limita también el consumo de alcohol. Si tienes la presión alta o el colesterol alto, trabaja con tu médico para controlarlos, porque también aumentan el riesgo de daño nervioso. Toma todos tus medicamentos justo como te los hayan indicado y contacta con tu médico si crees que alguno te está causando problemas. Es importante saber cuándo buscar ayuda. Consulta a tu facultativo si notas cualquier síntoma compatible con la neuropatía diabética. E insisto, cualquier problema en tus pies, por leve que parezca, requiere atención médica inmediata. No estás solo en el manejo de esta condición. Existen recursos y grupos que pueden brindarte a ti y a tu familia más información y apoyo. Está claro que manejar la diabetes y cuidar tus nervios requiere atención y compromiso. Al controlar tu nivel de azúcar, cuidar tus pies y estar atento a las señales de tu cuerpo, puedes proteger tu salud y mejorar tu bienestar. Habla siempre con tu médico. Él es tu mejor guía. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado esta información útil. Muchas gracias.